Hola muchachos, continuando aquí con la clase del día de hoy, para que ustedes me hagan el ejercicio y ya saben lo que tienen que hacer hasta el día de hoy, ¿cierto? En el video anterior les fui explicando paso a paso el ejercicio que quiero que hagan, desde la instalación de Weka hasta crear un archivo que sea leído por la herramienta. Voy a explicarles acá un ejercicio, pues, para irles aclarando un poco, para que les quede más sencillo lo que van a hacer. Entonces voy a mostrarles acá, este es un archivo que lo encuentra uno, un ejercicio dentro de las herramientas de Weka en los manuales. Lo traduje al español para que ustedes lo entendieran un poco mejor. Entonces, el archivo que vamos a crear es un archivo Weka, ¿sí? Ya cuando yo voy a abrir el archivo, ¿sí? Cuando ya yo le digo acá, abrir Open File, entonces ya sabemos que el archivo es .arff. ¿Con qué estructura debe llevar ese archivo? Entonces por aquí tenemos un ejemplo donde tenemos, ¿sí? Relación clima, el nombre del archivo. Vamos a mirar el tema del clima. El objetivo aquí es escoger uno, identificar un ejercicio donde se tomó unos valores de una persona que iba a jugar tenis. Entonces la persona iba a jugar tenis, pero hubo unos momentos en el que pudo jugar y otros días no pudo jugar. Pero resulta que se tomaron unos datos del por qué no se pudo jugar ese día. De tal manera que al hacerle minería de datos a ese ejercicio, descubrir información, vamos a procesar un algoritmo que se llama un algoritmo llamado árboles de decisión, que nos permite crear un árbol de tal forma que él analiza la base de datos y en base al análisis de la base de datos, él crea un árbol de acuerdo a lo que la herramienta está interpretando. O sea, tenemos información y la estamos transportando en conocimiento. Entonces comenzamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en ese proceso del que la persona no pudo jugar tenis, entonces había tres estados del clima, donde tenemos, hubo un día que estaba soleado, que estaba nublado y que estaba lluvioso. Tres estados, ¿sí? del clima. Entonces, ¿yo qué lo hago? En el archivo coloco @attribute y coloco el label, la etiqueta, estado. Cierro entre comillas, cierro entre corchetes y coloco las tres estados que va a tener ese campo: soleado, nublado y lluvioso. Listo. Ahora tenemos aquí otra etiqueta llamada temperatura. Entonces, el día que se jugó y el día que no se jugó, se tomó la temperatura. ¿Qué temperatura se tenía? Entonces, esa temperatura es un valor numérico. Entonces, le colocamos aquí numérica. Listo. Ahora, ese día también que se jugó y no se jugó, se tomó la humedad relativa que existía. Y eso es un valor numérico, entonces le decimos que es valores numéricos. Listo. Acá, ese día que se jugó o no se jugó, hubo unos vientos. Entonces, ¿hubo vientos o no hubo viento ese día? Entonces, ese valor se registró. Entonces, true significa que hubo, false que no hubo. Listo. Otra etiqueta llamado juego que me está identificando si ese día se jugó o si ese día no se jugó. Entonces se tomaron todos esos atributos de aquí para abajo teniendo 14 instancias, ¿sí? Entonces tenemos 14 instancias de 14 días. Puede ser, yo puedo tomar durante todo un año todo ese registro y comienzo a procesar información y comienzo a generar conocimiento. Entonces, una vez ya tenemos los atributos que vamos a utilizar, acá lo selecciono, colocamos @date y comenzamos a colocar cada uno de los valores en su momento, o sea, cada instancia. Cada uno de estos es una instancia. Acuérdense que una instancia, acuérdense base de datos. Una instancia es una fila, listo. Y una columna es un atributo, un label o un atributo, una etiqueta. Entonces aquí colocamos soleado el día número 1, soleado, temperatura tuvo 85, humedad relativa 85, falso, que no hubo viento y ese día no se jugó.
el de otro día soleado y así sucesivamente. Cada valores que se van generando, ustedes se almacenan de esta manera, separados por comas. Entonces genero mi base de datos, voy generando mi base de datos. Listo. Después que ya tengo eso, entonces voy a Weka y lo cargo. Entonces, ¿qué hago? Abro la herramienta Weka. Pero aquí ya estaba haciendo un ejercicio, voy a cerrarlo. ¿Por qué no? Aquí ya yo sé que abro la herramienta. Démosle aquí que sí. Listo. Le doy en Explorer, punto. Listo. Esperamos que abra. Open Files. Listo. Y selecciono el archivo que estoy utilizando. Entonces, aquí para mi caso, voy a buscarlo. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? En este equipo. Tengo acá, perdón, en el equipo, no, en el equipo lo dejé. Un momento, por favor, un momento. Listo, por aquí. UPC. Muchas cosas que tengo acá. UPC, perdón, un mire arriba. UPC, Aguachica. Inteligencia de negocios y buscamos el archivo. Ejemplo Weka. Listo. Entonces aquí voy a coger Water numérica. Abrir. Listo. Entonces aquí el archivo comienzo yo a identificar la herramienta. Entonces, acuérdense que esto es poco a poco, jóvenes. Esto no es tan fácil. Esto es complejo un poco, pero uno lo va aprendiendo a manejar a medida que va haciendo un ejercicio. Entonces, ¿qué interpretamos nosotros acá en la interfaz gráfica que nos muestra la aplicación? Entonces, tenemos, aquí nos está mostrando las etiquetas que está cargando cuántos atributos. 1, 2, 3, 4 y 5. Atributo estado, temperatura, humedad, vientos y juego. Acuérdense que eso lo tenemos ¿dónde? Aquí en el archivo. ¿Sí? Estado, temperatura, humedad, vientos y juego. Listo, aquí lo tenemos. Aquí yo puedo ir analizando y haciendo el proceso de minería, donde comienzo yo a analizar e interpretar lo que me está mostrando la herramienta. Entonces, ¿qué me está diciendo inicialmente acá la herramienta? Que detectó ¿cuántas instancias? 14 instancias. Que detectó 5 atributos, ¿sí? Y que todo está relacionado con la herramienta, con el nombre del archivo que se llama el clima. Todo está relacionado con la herramienta clima. Entonces, que aquí lo tenemos, ¿sí ven? Relación, clima. Entonces, aquí me va apareciendo instancia 14, atributo 5. Claro que son 5, 1, 3, 4 y 5. Listo. Ahora, yo puedo ir identificando acá qué me está diciendo, por ejemplo, aquí cuando le selecciono el estado. Él me está diciendo aquí y ya yo comienzo a hacer el proceso de interpretación de los datos. Ojo, que esto es un tema, acuérdense, la estadística, algo más allá de la estadística y todo se debe analizar. Es un proceso de análisis. La minería de datos es de analizar y descubrir. Entonces, ¿qué estoy descubriendo acá? Entonces, yo me estoy dando cuenta que tenemos que la etiqueta estado solamente tiene 3, que es soleado, nubleado y lluvioso. Listo. Y de una vez él me está diciendo que está contando 5 días que fue nublado, soleado, 4 días nublado y 5 días fue lluvioso. Y el peso es de 5, 4 y 5. Listo. Que es una variable nominal. O sea que es un nombre, más no es un número. ¿Listo? Y que hay 3 elementos distintos. Se está comportando con 3 elementos y hay una distinción en el proceso. Listo, vamos a mirar a ver qué nos manda la temperatura. Le damos clic en temperatura. ¿Qué me está diciendo ahí la temperatura? Como es tipo numérico, me está diciendo. Tenemos un máximo valor. La temperatura mínima fue de 64 y la máxima ha sido de 85 y tenemos la media sería 73.575. Entonces ya me está empezando a decir a mí otra estadística. De todo ese proceso me está diciendo que hay 12 temperaturas distintas, ¿sí? En todo ese proceso. Entonces, ahí voy descubriendo y voy analizando. Entonces, en este proceso, ojo, esto se documenta. Ustedes van a entregar un informe de esto, ustedes van documentando todo lo que están viendo y se lo van explicando a su jefe y van haciendo el análisis. Listo. Luego pasan a la humedad. La humedad mínima fue de 65, la máxima de 96 y hubo una media de 81, ¿sí? Distintas 10 y es un tipo numérico.
Listo. Aquí hay que saber inglés, obviamente, porque si no, pues la herramienta está hecha en inglés. En español no la he encontrado. Y creo que no la hay. Todo es en inglés. Entonces, vientos, ¿sí? Hubo 6 días que no hubo viento, 8 días que no hubo viento y 6 días que hubo viento, ¿sí? Me está diciendo ahí. Juego. Del juego me está diciendo que 9 días se jugaron y 2 días no se, y 5 días no se jugaron. 10 días se jugaron y 5 días no se jugaron. Entonces comenzamos a descubrir información. Ahora piensen en esto, en que fueran volúmenes. Aquí porque está fácil, pues está pequeña la base de datos. Pero esto obviamente si tendríamos el registro de 365 días o de todo un compendio de base de datos de 20.000 y 50.000 registros, pues entonces esta vaina comienza a moverse y va a tener una información pero muy específica, muy bien analizada. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Entramos. Ahora voy a utilizar, como aquí es un proceso de predicción, de tal forma que uno pueda llegar y decir, de acuerdo a estos comportamientos de estado, temperatura, humedad, vientos, si yo quiero decir, bueno, ¿cuándo se puede jugar o cuándo no se puede jugar? Entonces, la herramienta me está diciendo a mí, me va a decir y me va a generar un árbol de decisión de tal forma que en un momento dado yo puedo decir que si mañana se cumplen con ciertas características, puede que se juegue o puede que no se juegue. Entonces se comienza a generar una probabilidad. Entonces la gente comienza a hacer un proceso de análisis predictivo. Y en ese análisis predictivo, entonces entra a jugar los algoritmos que tenemos acá. Entonces yo le voy a decir aquí, clasificación, donde está aquí el botón clasificar, le voy a decir use training, o sea que use los datos de entrenamiento. Él va a comenzar a entrenar con esos datos y una vez él entrena con esos datos, yo puedo coger otros datos y poner el árbol a que tome decisiones en base a la información que tiene ya almacenada en su base de datos de entrenamiento. Entonces, cuando decimos use training, le vamos a decir que comience a entrenar, pero ojo, que me utilice el algoritmo de árboles de decisión J48. Entonces, tarea para ustedes para que la próxima clase lo debatimos, qué es un árbol de decisión y específicamente vamos a hablar del árbol de decisión J48, ¿sí? Ese árbol de decisión me van a buscar la literatura, qué es lo que hace, para qué se utiliza y qué nos permite hacer, cómo opera. ¿Listo? J48. Ahora sí, le damos clic ahí y le decimos Start. Entonces él comienza a procesar. Si estuviéramos hablando de, vuelvo repito, de 500.000, 1 millón de registros, aquí ustedes ven el pajarito que está acá abajo, él comienza a moverse ahí, a procesar. Ya saben que aquí los long es todo lo que ocurrió en el transcurso de la ejecución del programa. Entonces, en este caso, él le va a mostrar ahí toda la trazabilidad que está haciendo. Ya lo saben identificar. Status OK, o sea que ya terminó. Y aquí, pues si fuéramos hablando más a nivel científico, pues uno entra a analizar todo esto. ¿Qué pasó? Entonces, él está diciendo que encontró 14 instancias, que las procesó las 100, que no hubo ningún error en la clasificación, o sea que no hubo error en el proceso de ejecución. O sea, esto es un tema de análisis para que ustedes se vayan metiendo en el cuento. Número de instancias que procesó, entonces dice que procesó 14. O sea, él clasificó 14 de un total de 14. Quiere decir que hubo 0 errores. Por eso es que no aparece en instancias incorrectas, ¿sí? Entonces está haciendo el proceso de clasificación, empezó a clasificar, a leer todas las filas, y en este caso no nos está generando ningún error. ¿Listo? Entonces, de esta manera, el siguiente paso es, como es un árbol de decisión, la herramienta me permite graficar el árbol para entenderlo un poco mejor, ¿sí? Pues aquí hay una matriz, que la matriz pues me está explicando unas cosas, pero es mucho más fácil entrar a revisar el árbol. Entonces yo me paro sobre el árbol, el resultado, le doy clic derecho y aquí dice visualización del árbol, le doy clic.
Listo. Usted viene que acá me apareció el árbol de decisión. Entonces aquí a nivel de minería de datos y de inteligencia de negocios, entonces él me está diciendo, está interpretando lo que está en la base de datos. O sea, ¿comenzó a qué? A descubrir información. Pasamos de tener unos datos en una base de datos, unos registros, información, a transformarla en conocimiento. ¿Y qué conocimiento me está diciendo de ahí? Ese árbol de decisión J48 me está diciendo. Entonces vamos a interpretarlo, ¿sí? Entonces el analista, ¿sí? O el científico de datos entra a analizar acá y a generar el informe que los jefes le están pidiendo. Porque un jefe no entiende esto, entonces uno tiene que interpretarlo. ¿Qué dice ahí? Que hay 3 estados: soleado, nublado y lluvioso, ¿sí? Me está diciendo que cuando estuvo nublado, se puede jugar. Listo, se jugó. Nublado, se jugó. Hubo juego. Pero también me está diciendo que cuando estuvo soleado y hubo bastante humedad, si la humedad es menor a 75, hubo juego. Y que si la humedad es mayor a 75, no va a haber juego, ¿sí? Porque es un tema predictivo. Puede que lo clasifique. Entonces puede que al día de mañana, entonces va a haber juego. Entonces la persona dice, bueno, ¿está soleado? ¿Está nublado? Sí va a haber juego. Pero ojo, le están diciendo, si está soleado, pero hay una humedad mayor a 75, lo más probable es que no haya juego, no vaya a haber juego. ¿Listo? Está lluvioso. Listo. ¿Va a haber juego? Todavía no se sabe. Él va y dice vientos. ¿Hay vientos? Sí hay vientos. Si hay mucho viento, no va a haber juego. No va a haber juego. Pero si hay vientos, pregunta, ¿hay vientos? No hay vientos. Entonces sí hay juego, ¿sí? Entonces miren la interpretación. Cómo comenzamos a generar conocimiento en base a una herramienta como Weka. Cogimos una base de datos, la procesamos, generamos un algoritmo como árbol de decisión J48 y me está generando un árbol que puede ser predictivo. O sea, esto sirve para predecir. Entonces yo cojo este árbol y puedo coger mucho más variables y puedo decir el día de mañana, pasado mañana, ¿será que va a haber dentro de 15 días juego? Y entonces los juegos va a depender de ¿qué? Va a depender de la humedad, del estado, de los vientos, ¿sí? Y si llueve o está soleado. Ese es el tema y lo hermoso que puede llegar a ser este tema y apasionante. Minería de datos, un ejercicio práctico para que ustedes comiencen a fortalecerse. A medida que vamos avanzando, vamos haciendo todo más complejo. Para el del parcial hay que hacerlo más complejo, pero lo importante es que ustedes me interpreten esto y me lo pongan a funcionar. Entonces ya les mando el archivo para que lo pongan a funcionar y para que lo tengan de modelo para el ejercicio que tienen que hacer ustedes desde su casa. Hagan una propuesta, analicen lo que les estoy diciendo en base a esto, tómenlo como un ejemplo y identifiquemos lo que necesitamos buscar. En este caso tenemos estudiantes, sexo del estudiante y las notas que sacó el estudiante. Y vamos a ver qué pasa. Puede que no nos resulte nada, puede que la herramienta lo busque, lo interprete, pero no hay suficientes datos para generar algo predictivo. Simplemente lo que buscamos acá es que ustedes se comiencen a introducir en la herramienta, que comiencen a más o menos a familiarizarse con ella, que aprendan a construirme un archivo Weka y que lo aprendan a cargar en la plataforma. Ese es el objetivo mientras vamos avanzando. Muchachos, que estén muy bien.